Para comenzar formalmente, les presento al ingeniero Javier Sánchez Pavón. Él será nuestro moderador el día de hoy. Ingeniero, buenos días. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenos días. Gracias por este espacio. Bueno, antes que nada, pues buenos días a todo el auditorio que nos hace favor de seguirnos a través de estos webinars. Como saben, son temas referentes al cobre. Me gustaría antes hacer una pequeña introducción de lo que es la organización ICA. ICA Procobre, bajo el concepto de Copper Alliance, está activa en casi 60 países y representa a la mayoría de los productores de cobre. Además, es una organización líder en la promoción del cobre, esto a nivel mundial. Esta red ICA lleva funcionando más de 90 años. De esos 90 años, 50 integrando actividades a nivel mundial. Además, cuenta con 43 empresas miembros del nivel global, empresas mineras de cobre que representan alrededor del 60% de la producción mundial de cobre. Además, cuenta con 11 fabricantes de los más importantes y más grandes a nivel mundial. La red ICA abarca alrededor de 500 socios a nivel global. En la siguiente diapositiva vemos que además cuenta con 31 oficinas en 29 países en los 5 continentes, teniendo como sede Nueva York y oficinas regionales en Bélgica, Chile y China. Pero también en Latinoamérica tiene oficinas ubicadas en Brasil, Chile, México y Perú. Muy bien. En estos momentos me es muy grato presentar al ingeniero Aarón Galván Luis. Él es ingeniero mecánico, egresado del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con la maestría en ingeniería metalúrgica, tiene la experiencia profesional en plantas industriales en las áreas de montaje de equipo estático y dinámico y tuberías, pruebas de arranque, puestas en marcha, mantenimiento y normatividad. Actualmente el ingeniero se desarrolla como especificador técnico comercial para la empresa Nacobre. Además es instructor en la impartición de cursos de instalaciones hidráulicas y de gas, así como asesor técnico y de obras. Ingeniero Aarón, muy buenos días. Le doy la más cordial bienvenida. En estos momentos le Muchas cedo gracias, el Javier. espacio. Gracias a usted, ingeniero, que nos hace el favor de compartir este tema titulado Seleccione la correcta tubería de cobre para su instalación. Muchas gracias, ingeniero, y le cedo el espacio. Adelante, por favor. Muchas gracias, Javier. Bueno, el contenido de la siguiente presentación es, vamos a ver conceptos de tubería de cobre. Como segundo punto, vamos a ver los tipos de tubería de cobre que hay. El tercer punto son usos y aplicaciones de este tipo de tuberías, las ventajas del uso de tubería de cobre. El quinto, factores de selección. Y como último punto, bueno, algunas conclusiones sobre el uso de tuberías de cobre. Bueno, como concepto primordial, la tubería de cobre es una tubería que se fabrica sin costura. Es un tubo producido por una periferia continua y el espesor debe tener una pared uniforme en todas las etapas de la operación determinadas, dado que se fabrican por un estirado en frío y se fabrican en dos tipos, rígidos y flexibles. Este proceso de fabricación, las tuberías de cobre, es lo que le da las propiedades mecánicas que más adelante vamos a explicar. Y es importante recalcar esto, que la tubería de cobre se fabrica sin costura. Técnicamente, si un tubo de cobre de esta capacidad fuera fabricado con costura, tendría un tema que le llaman concentrador de esfuerzos y sería una tubería que podría fallar. Por eso es importante mencionar esto, que cuando ubiquen o adquieran tubería de cobre, verifiquen que venga sin costura. En la siguiente diapositiva hay un tema importante a resaltar en la tubería de cobre, que es antimicrobiana. La EPA, que es el homólogo de la COFEPRIS en la ciudad en México, especifica tres materiales como antimicrobianos: el oro, la plata y el cobre. Dentro de estos, el
cobre es uno de los primordiales en esta propiedad, puesto que tiene la eliminación de bacterias en un tiempo de 2 horas, mata hasta el 99.9% de bacterias. Y bueno, esta propiedad no la pierde con el tiempo, no se degrada, no se ve afectada. Aunque la tubería fuera reciclada, esa propiedad sigue estando en la tubería de cobre. Y obviamente en una instalación hidráulica, si hubiera una presencia de bacteria, en este periodo de 2 horas moriría la mayor cantidad de bacterias, las más fuertes. Y dentro de las cuales, ahora voy a explicar cuáles son. Esta información está basada en literatura científica donde se cita que el cobre tiene la propiedad antimicrobiana le da la propiedad de inactivar muchos diferentes tipos de bacterias, como hongos y virus, de los cuales son los siguientes: Acinetobacter baumannii, adenovirus, Aspergillus niger, Candida albicans, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Externobacter aerogenes, la Escherichia coli. Me centro en la primera. La Escherichia coli es una bacteria que es conocida por afectar o producir problemas gastrointestinales. Y bueno, esta bacteria también muere con el contacto con el cobre. La Helicobacter pylori es la responsable o una de las responsables de producir o orientar o originar lo que es la gastritis. También está la influenza H1N1, la Legionella pneumophila. Esta bacteria lo que hace es que produce por su nombre neumonía y puede llegar a producir la muerte de la persona. Esta bacteria se llega a presentar en tuberías de almacenamiento de agua o sistemas de aire acondicionado. De hecho, hay temas normativos que regulan este tema de antimicrobiano. La Listeria monooctogenes, la MRSA, poliovirus, Pseudomonas aeruginosa, que esa se presenta mucho en la industria farmacéutica, la Salmonella enteriditis, que está mucho en los alimentos, las Staphylococcus aureus y Tubercle bacillus. Son algunas de las bacterias que mueren al contacto con el cobre, y esta propiedad actúa en instalaciones hidráulicas, actúa también en la superficie del cobre, y esto posiciona al cobre como un material muy bien posicionado para instalaciones hidráulicas, dado que dan una certeza en la salubridad en casa, en edificación, y como vamos a ver más adelante, como la tubería de cobre tiene diferentes aplicaciones, en cada una de ellas tiene esta propiedad. No la pierde, no se degrada con el tiempo, y bueno, es algo que es importante resaltar, que el cobre es antimicrobiano. Pasamos al siguiente concepto. La tubería de cobre se regula en México. Bueno, la normatividad que nos marca es la NMXW 018, SECOFI 2006, donde nos regula tubos de cobre sin costura para conducción de fluidos a presión. Los tubos son producidos a partir de los siguientes cobres. Es una aleación C12200, designación de HP, y la descripción es fósforo desoxificado, alto contenido de fósforo residual. ¿Cuánto por ciento de cobre contiene? Es 99.90, y 0.015 a 0.040% de fósforo. Esta designación viene de la norma ACTM B8803, y la normatividad NMX y la ACTM vienen alineadas de tal manera que la tubería de cobre debe cumplir con esta normatividad. Toda la tubería de cobre que se comercializa en América Latina y en Europa también debe cumplir este aspecto. Es algo muy importante. Esta normatividad aplica a todos los productos de cobre, tuberías. ¿Qué te pide esta norma? Que es un punto importante de resaltar. Lo mencionamos al principio, debe ser tuberías sin costura, debe cumplir con características químicas, con características microestructurales, le deben aplicar pruebas de esfuerzo, de tensión, de dureza, y cumpliendo con esos aspectos es que se puede decir que cumple con la norma CTM88 y obviamente con la NMX W018 SECOFI 2006. Es un punto importante porque esta norma es lo que regula la fabricación de las tuberías de cobre. Toda tubería debe cumplir con ese aspecto. Un punto importante ahí, hay una propiedad, un análisis que hacen que es el tamaño de grano. Evaluando el tamaño de grano es como pueden verificar que va a cumplir con las demás propiedades de elongación, de resistencia a la presión, a la tensión y todas las propiedades. Es importante resaltarla, reconocer estas normas y ubicarlas, ¿no? Todas las tuberías de cobre en el costado, en uno de sus
de una de sus orillas debe ir marcada con esta normatividad. Debe decir qué normatividad mexicana cumple, dónde es fabricado, qué dimensiones trae, quién lo fabricó y también debe decir que cumple con la ACTM B88. Eso es una recomendación. Cada vez que adquieran una tubería de cobre, verifiquen que tenga esta característica. Vienen colores que ahorita lo vamos a ver más adelante y debe cumplir con esta identificación, que es un dato sumamente importante. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la tubería tipo M. Esa es exclusivamente para instalaciones hidráulicas para casa habitación y edificios habitacionales. Y recalco, es únicamente para instalaciones hidráulicas. Conducción de agua, bueno, puede transportar agua fría y agua caliente y los diámetros en que se fabrica va de un cuarto a 4 pulgadas. La presión máxima de servicio son 431,15 kilogramos sobre centímetro cuadrado a 145,65 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto de acuerdo al diámetro va a tener mayor presión desde un cuarto y va a disminuir a 145 a 4 pulgadas. Es un dato también importante, dado que este parámetro sobrepasa a otro tipo de tuberías. Es un dato que hay que tener en consideración. La presión constante es una presión que puede estar manejando sin ningún problema, sin ninguna afectación. Es de 86,18 a 29,10 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Los espesores de pared van de 6,35 a 2,413 milímetros y eso obviamente referenciando del tamaño del diámetro que vamos a estar midiendo. Las características físicas de la tubería tipo M, lo que lo hace toda la resistencia mecánica. Color de identificación es importante, que es de color rojo, y la longitud del tramo también es muy importante, es de 6,10 metros. Dado que luego llegan a encontrar tramos de 6, es importante porque esa longitud es marcada por la norma ACTM B88. El color rojo y la identificación que diga tipo M en un costado de la tubería también lo especifica la norma ACTM B88 y la NMX W018. Y para pasar a la siguiente diapositiva, recalco, la tubería tipo M es para aplicaciones hidráulicas únicamente. Y aquí viene, es una pequeña biografía de la tubería de M, es para conducción de agua. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, no es resistente a los rayos UV, dado que otras tuberías, cuando son expuestos a rayos UV, envejecen o son afectadas por estos rayos. Otra propiedad que también tiene es reciclable. La tubería de cobre es 100% reciclable y en esa reciclación no pierde la propiedad antimicrobiana. La otra propiedad es, ya la mencionamos, es antimicrobiana en su parte exterior y en su parte interna. Y repito, ¿no? Aunque si lo reciclas, al vez que lo recicles, no pierde esa propiedad. También tiene una calidad certificada, cumple con las normas NMX y ACTM, NMX W018 y ACTM B88. Cumple con la normatividad NOM y ahí vienen diferentes, la 09, 01, la 018, todas las que aplican a todo lo que es conducción de agua y donde se mencione. Un punto importante, elimina y no permite la proliferación de la bacteria conocida como Legionella pneumophila. Yo te voy a mencionar qué norma regula este punto. La tubería de cobre soporta desde baja presión hasta alta presión. No tiene ningún problema con soportar altas presiones. Y bueno, esta tubería de cobre tiene certificados JAMPO, que es lo que permite que las tuberías de cobre estén en toda América del Norte. La NSF 61, la voy a mencionar ahorita, esa norma es la que regula el tema antimicrobiano. De hecho, la tubería que la pueden verificar en el costado debe decir NF61, que es esto, que cumple con la propiedad antimicrobiana. Y dentro de estas bacterias, la Legionella es una de las principales. Entonces, cuando vean una tubería, verifiquen que tenga la NSF61, asegurando que cumple con el aspecto antimicrobiano. ¿Qué otras certificaciones tiene o dónde se puede ocupar tubo de cobre? Bueno, el IMSS tiene aprobado las tuberías de cobre para ser utilizados sus tuberías y conexiones en instalaciones hospitalarias. Tiene la certificación, no hay ningún problema, se puede ocupar con toda confianza en instalaciones hospitalarias. Obviamente también se puede aplicar en hotelería, por lo mismo de la NF61 tiene ese soporte para consumo humano y toda esta ventaja, todas estas propiedades obviamente aplican también a instalaciones habitacionales, sea residencial, sean casas o sea edificios de altos niveles, como lo que está haciendo ahorita en la Ciudad de México, un crecimiento grande en edificios
de muchos pisos. Y bueno, otro punto importante es la superficie lisa tiene, por tanto, un excelente acabado superficial, y esto en que repercute cuando haces ya el cálculo de dimensionamiento de instalaciones hidráulicas. El tema de la rugosidad es un punto importante que se utiliza para el cálculo de selección de bombas, para el dimensionamiento de tuberías, y bueno, el cobre brinda una excelente superficie lisa para una muy buena conducción de agua. El siguiente tipo de cobre, lo que tenemos, o el siguiente tipo de tubería es tipo L, rígido, y este también puede ser ocupado en instalaciones hidráulicas para casos donde hay más presión de la estimada, y se ocupa mucho o muy fuertemente en instalaciones de aprovechamiento de gas LP y natural. Por ejemplo, su conducción de fluidos puede soportar también el transporte de gases medicinales, gases combustibles, aire comprimido. También se utiliza en calefacción, en refrigeración y toma de agua domiciliaria. Se fabrica desde un cuarto hasta 4 pulgadas. Su presión máxima de servicio máxima va de los 506.16 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado a 168. Obviamente, entre menos el diámetro, mayor presión puede soportar. Presión constante va de 101.23 a 33.74 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y espesores de pared vamos de 0.762 a 2.794 milímetros. Características físicas es timple rígido, su color de identificación es el azul y longitud es de 6.10 metros. Aquí vuelvo a mencionar lo siguiente, bueno, el color viene derivado igualmente de la norma CTM, B88 y la W018. Y bueno, la tubería tipo L es muy utilizada en instalaciones de gas. Viene referenciado en la normatividad aplicable para estos dos tipos de gases. Gas LP, la 004, y el gas natural, la 002. En estas dos normas viene referenciado el tubo de cobre para ser utilizado para el transporte de estos gases. Sin ningún problema, por ejemplo, en gas LP se ocupa en la línea de llenado y en la línea de distribución sin ninguna afectación, soporta las presiones, soporta el intemperismo, que sería la afectación por rayos UV. Al cobre no tiene ningún problema, resiste este condicionamiento, y es por eso que es uno de los mejores materiales para ser utilizados en instalaciones de gas LP y natural, sin ningún problema. Bueno, esta tubería también, dentro de los tubos de tubería tipo L, están las conexiones. Bueno, las voy a mencionar rápidamente: soldables y roscables. Y bueno, hay conexiones de cobre y latón forjadas, con abocinado a 45 grados, y cumple con la NFPA 54 para aplicación de gas. Y bueno, hay conexiones específicas, bueno, conexiones para aparatos de consumo y en todo el ramaleo de la toma domiciliaria y el servicio a los aparatos de consumo. Vamos a pasar a la siguiente, que es la tubería de tipo K, que es rígida también. Y esta, su aplicación son instalaciones tipo industrial. Conducción de fluidos, bueno, se puede aplicar a gases en condiciones severas de presión y temperatura. Diámetros de los 3 octavos a 2 pulgadas. Presión máxima de servicio de 620.04 a 247.10 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, de acuerdo al diámetro, como lo mencionábamos. Presión constante va de los 124 a los 49.42 kilogramos por centímetro cuadrado. Y espesores de pared son más amplios, va de 1.245 a 2.108 milímetros. Su característica es, bueno, es un temple rígido, color de identificación es verde y longitud de tramo 6.10. Y cabe resaltar también, esta tubería se ocupa para gases medicinales, y hay algunas personas que luego llegan a ocuparlo para también refrigeración, pero su área muy fuerte es gases medicinales y también gases. Ok. Vamos a hablar ahorita de la tubería flexible tipo L. Se ocupa, o su aplicación muy fuerte es en toma domiciliaria, también en instalaciones de gas LP y natural para las llegadas a los aparatos de consumo. En conducción de fluidos también soporta y se utiliza para aire acondicionado, gases combustibles y de refrigeración. Diámetro va de los 3 octavos a 2 pulgadas. Su espesor de 0.762 a 1.270 milímetros. Su característica es un temple que le da la flexibilidad. Con la identificación no aplican esta tubería.
Longitud del rollo son 18.30 metros y va de diámetros de un cuarto a 1 pulgada. Bueno, ahí está la variación aquí. Esta tubería, por su nombre o su nombre lo dice, es flexible. ¿Y qué es esto? Que bueno, en una instalación en casa, puede soportar lo que serían las vibraciones o cargas dinámicas sin ninguna afectación. Por eso es que se ocupa también mucho esa tubería. Puede soportar la elongación o cambio de temperatura, lo que es la dilatación o contracción del material. Es muy utilizable o muy utilizado en instalaciones de gas LP para llegar a aparatos de consumo y también es muy utilizado en la toma domiciliaria. Bueno, también está la tubería para usos generales. Es flexible también y se aplica para redes de agua, instalaciones de gas LP y natural, automotriz y refrigeración. También se ocupa para transportar agua caliente, fría, fluidos automotrices de refrigeración y aire acondicionado. Esta tubería va de 1/8 a 3/4, diferencia de la tipo L, porque va enfocada o se utiliza mucho o con mayor frecuencia para sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Su característica, bueno, tiene temple flexible y color de identificación no aplica. Su longitud, aquí hay un cambio de 15.24, el anterior era de 18.30 y esta tubería flexible va de 15.24 metros el rollo. Bueno, vamos a hablar también otra vez de la usos y aplicaciones. En este caso vamos a ver el tema de instalaciones hidráulicas. Se ocupa mucho en redes de alimentación de agua potable. Su función es conectar la red municipal de distribución de agua potable a la red interna del servicio de una construcción. Tubería a utilizar en ese caso la tipo L flexible por el tema de que puede absorber asentamientos, toda la parte de energías en la cimentación, lo puede soportar la tubería tipo L y flexible. No hay ningún problema con esa parte. Ubicación es en el subsuelo, elongación hasta 4%. 40%, perdón, por temple. La absorción, como lo mencionaba, es una excelente absorción de vibraciones y asentamientos provocados o movimientos naturales sin causar fatiga al material. Y esto es muy importante. La tubería de cobre puede ser utilizada en toma domiciliaria y aún dentro de la vivienda. Y esta propiedad de que absorbe los movimientos naturales o los asentamientos hay que recalcarlo porque es una propiedad muy, muy importante en esa tubería. Puede hacer eso, tiene esa propiedad y sin problema puede soportar esos cambios en la cimentación. Redes de alimentación de agua potable, bueno, en la línea de agua fría, en sistemas de conducción de agua fría dentro de una construcción de todo tipo, sea residencial o la aplicación que sea. Y la alimentación de agua puede ser por gravedad o por presión. Sin ningún problema, la tubería tipo M puede ser utilizada. Ubicación, bueno, se oculta, resiste a las presiones que puedan generarse en los diferentes sistemas de abastecimiento de agua fría para edificaciones, siempre y cuando las velocidades de flujo no excedan 3 metros por segundo. De lo contrario, por efecto de corrosión, se desgastaría la pared del tubo en un tiempo menor al servicio. Y es importante, las bombas tienen una velocidad de 2.1 metros sobre segundo, por lo tanto, son idóneos para instalaciones. No hay ningún problema en ese tema. Otra aplicación, la línea de agua caliente, son funciones y aplicaciones, son construcciones habitacionales como departamentos, casas, edificios y hoteles. Servicio público también se aplica en clubes deportivos, baños públicos, industriales y comerciales. Y bueno, la temperatura de suministro soporta de 50 a 60 grados. Y en casos especiales, pues también hay temperaturas de 70 a 80 grados centígrados. El tubo de cobre tipo M los soporta y también pueden ocupar tipo L en caso de tener un mayor factor de seguridad. Pero el tipo M puede soportar sin ningún problema la tubería de agua caliente y aunque llegaran a temperatura de 80 grados centígrados, sin problema tubería M puede funcionar para esta aplicación. Otro tema, aquí en redes sanitarias, bueno, hay una tubería que es de desagüe, su función es instalación sanitaria en las bajadas de aguas negras o pluviales de edificación de altura. Tubería a utilizar se clasifica como tipo DWV y hay otras tuberías también que son de ventilación, que son instalaciones sanitarias, descargas rápidas de los muebles provocando un descenso en la presión que anulen el efecto de las trampas, sellos hidráulicos y obturaciones que existen en la red. Y en consecuencia liberará los malos olores dentro de la habitación. Desarrollar una capa protectora de óxido cuproso, que es la pátina, lo que lo hace aún más resistente a la corrosión. Aquí hay un tema, la pátina es interesante porque esta pátina o esta
esta capa protectora es producto o se le llama productos de corrosión, y estos productos de corrosión no son más que una capa protectora a la superficie. No pierde su propiedad antimicrobiana, no afecta en el acabado superficial, solamente es un sistema de protección en la tubería. Esta propiedad la tienen todas las tuberías, todas las tuberías generan sus productos de corrosión para protegerse, y eso no afecta nada a la tubería, es un proceso natural en su instalación. Tipo de tubería, bueno, es la DWB, y este proceso de pátina puede ocurrir o presentarse en diferentes tuberías y no hay ningún problema con ella. Vamos a enfocarnos también otra vez a la parte de instalaciones de gas. Bueno, en gas sabemos que la mayoría de instalaciones son expuestas, por lo tanto, el tubería de cobre es excelente para soportar o resistir los rayos UV, sin problema lo puede hacer, dado que están diseñados para poderlo resistir. Reciclable nuevamente, lo pueden utilizar las veces que sea necesario. Calidad certificada, bueno, lo mencionamos nuevamente, la NMXW018 y la AZTM B88 son con las que cumple la tubería para gas. Y aquí están las normas que les mencionaba hace rato, la normatividad NOM 004 CDG para gas LP y las NOM 002 SEGRE para gas natural. En estas normas mencionan al cobre, entre también otros materiales, para ser utilizado en estas instalaciones. Por lo tanto, si en casa o un proyecto que se vaya a ejecutar se especifica el tubo de cobre, no hay ningún problema, tiene toda la certeza, toda la confianza de que soportará las condiciones tanto de rayos UV, tanto de presiones generadas en el interior de la tubería, y que la tubería de cobre lo va a soportar sin ningún problema, dado que tiene esa propiedad. Alta resistencia a altas presiones y temperaturas de trabajo, y esa tubería se aplica para gas natural, gas LP y gases medicinales. Y su excelente acabado superficial le da un excelente puntaje para poder ser utilizado en el cálculo. Cuando haces la evaluación de materiales, puedes verificar que te va a dar un excelente consumo en diferentes longitudes, sin pérdidas por cargas de presión o por longitud equivalente. Aquí un tema muy importante, el cobre, al ser utilizado en instalaciones de gas o de agua, también te apoya mucho en las certificaciones LEED, dado que muchas empresas constructoras están buscando ese tipo de certificaciones que son amigables con el medio ambiente. El uso de tuberías de cobre da mucho puntaje. ¿Por qué? Porque es reciclable, porque es amigable con el medio ambiente, porque su proceso de fabricación es amigable, porque también es utilizado en sistemas de innovación tecnológica por el tema de transferencia de calor. Tiene muchas propiedades por los cuales cuando un proyectista o una constructora busca una certificación LEED y en su proyecto usa cobre, tiene un valor agregado muy alto para el proyecto. Es algo muy importante que hay que resaltar. Si tienen un proyecto LEED o un proyecto que vayan a ocupar, el cobre es una muy buena alternativa. También otro punto importante es que esa tubería, bueno, puede ser utilizada para la línea de llenado. Esto es para redes de aprovechamiento de gas natural y gas LP. La línea de llenado de autotanque a los tanques estacionarios de consumo de gas LP doméstico y comercial con espesor de pared suficiente para soportar las presiones de llenado, que en este caso son de 7.58 a 12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué tubería ocupa en esta línea de llenado? La tipo L o la tipo K. La ubicación visible en todo su recorrido, pudiéndose adosar en el extremo exterior de la construcción sobre fachadas, ubicando, bueno, las abrazaderas que prevean cualquier carga sobre la tubería, y es un pequeño diagrama, ¿no?, de cómo sería la instalación, la línea de llenado, desde la válvula de llenado, válvula de globo, la válvula de sobrecarga, la válvula para la entrada al tanque y todos los elementos consiguientes, ¿no?, los reguladores, manómetros y elementos necesarios en instalaciones de gas. Y el cobre usado en estas instalaciones da mucha seguridad. También, o donde se ocupa en la línea de servicio para la llegada a los aparatos de consumo, se ocupa esa tubería flexible de cobre. Es el tubo, puede ser tubo rígido tipo L o tubo flexible tipo L o usos generales. Para cuando las condiciones de los aparatos de consumo lo requieran, como está el caso de las estufas, calentadores, hornos, etcétera, donde por mantenimiento o cambios de lugar o limpieza se requiere movimiento. Y aquí es importante, el rizo que ven en el tubo en la parte superior, ese rizo es lo que permite la movilidad, la absorción de las cargas dinámicas o vibraciones que pueda haber en la instalación. También se deja el rizo por cualquier movimiento que se quiera hacer en
la instalación para que lo pueda soportar sin ningún problema. Ok, aquí ahora vamos a hablar también de las tuberías de cobre sin costura para gases medicinales. Bueno, esta tubería cumple con otras normas, además de las que ya tiene. De acuerdo con la composición química, debe cumplir con la ACTM E53 y E62. Su grado de cobre es la 12200, debe cumplir con el mismo porcentaje de cobre. Cumple con un registro Intertec que le da la validación para ser utilizado en gases medicinales. Otra norma que también lo vigila mucho de cerca es la CTMB 819, que lo evalúa mucho para ser utilizado en gases medicinales. Esta tubería sale de planta o de las plantas de fabricación limpia por dentro y presurizada por nitrógeno para que llegue en sitio listo para ser utilizado. Se hace una limpieza interna con un solvente de 0.035 a 0.38 gramos por metro cuadrado, que es lo que requiere la norma, y esta solamente es una limpieza interna. ¿Por qué? Porque obviamente va a transportar gases medicinales y debe cumplir con esta especificación, estar completamente limpia para su uso en proyectos hospitalarios. También, bueno, se clasifica o es ideal para sistemas de gases medicinales, se designa Oximed, que es para la clasificación idónea que trae esta tubería. Si alguien tiene un proyecto de instalación hospitalaria, no dude en utilizar la tubería Oximed, le da la certeza, también ahorra tiempos y costos por el tema de presurizar con nitrógeno y la limpieza. Ese tubo ya viene limpio y taponeado y presurizado por dentro para ser utilizado sin ningún problema. Otra aplicación, otro tubo que tenemos es la tubería para refrigeración y aire acondicionado, la conocen como ACR. Y bueno, esta tubería cumple con la normatividad ACTM y ASME. El módulo de las necesidades son de 17.000 kSI y es importante por las presiones que se manejan en los gases refrigerantes. Es adaptable a cualquier tipo de soldadura, sobre todo las bolas fuertes, que son de plata, libre de plomo, libre de otros materiales. Se adapta a la tubería de cobre, no tiene ningún problema. Su aleación sigue siendo 99.9% de cobre y fósforo 0.015 a 0.040. Tiene una alta resistencia a la corrosión. Dentro de los usos y aplicaciones que tiene esta tubería, bueno, usos son intercambiadores de calor, condensadores, evaporadores, calderas, plantas de energía, ingenios y refinerías, equipos de aire acondicionado, refrigeración y calefacción. Características que tiene es mayor conductividad térmica y tiene una alta resistencia a la corrosión. El tipo de cobre desoxificado con fósforo, alto fósforo residual es su clasificación, y el cobre desoxificado con alto contenido de fósforo residual es un cobre puro, electrolíticamente refinado, desoxificado con fósforo, y esa propiedad o esa limpieza y esa aplicación es lo que le da la idoneidad para ser utilizado en instalaciones de aire acondicionado, refrigeración. Y bueno, hay tipo tubo taponado, rígido y flexible, tubo liso, flexible, y tubo interior ranurado flexible, que lo ocupa mucho para intercambiadores de calor. Hay una tubería muy importante que también hay que mencionarlo, es la tubería cuproníquel, que son tuberías industriales y marítimas. ¿Qué tiene o qué aleaciones son? Son las 706, 715, 771 y 640. Tiene el tema de resistencia a los rayos UV, sin ningún problema lo tiene. Y bueno, también cumple con las normas ACTM B111 y ACTM B466, sin ningún problema. La alta resistencia a la contaminación biológica y buena fabricabilidad es otra propiedad que tienen las tuberías. Y tiene esa aleación cuproníquel le da una excelente resistencia a la abrasión y un buen flujo por dentro. El hecho de que sea una aleación cuproníquel eleva la propiedad anticorrosiva, se puede aplicar o se ocupa actualmente en barcos, en plantas petroleras, en sistemas donde la erosión por sistemas corrosivos es muy alta, se puede ocupar la tubería cuproníquel. Y esto es lo que le da la excelente resistencia a la corrosión. Es una tubería que es importante resaltarla. Esta aleación da esta propiedad. Bueno, las ventajas del tubo de cobre rígida flexible es que tiene este tema, resistencia a la corrosión. Presenta un excelente comportamiento
frente a la totalidad de los materiales de construcción y de los fluidos a transportar, asegurando así una larga vida útil a la instalación porque resiste la corrosión y es una propiedad muy fuerte que tiene el tubo de cobre. Se fabrica sin costura, lo cual resiste sin dificultad las presiones internas de trabajo, permite el uso de tubos de pared delgada a instalarse en espacios reducidos. Y es importante volver a reforzar el tema de sin costura. Se fabrica sin costura por las presiones que llega a soportar y es el hecho que sea sin costura le da una mayor resistencia mecánica y por eso es que resiste tanto la presión que vimos que es muy alta, 200 y tanto. También el siguiente punto es la continuidad de flujo debido a su interior es liso y terso, admite un mínimo de pérdidas por fricción, que lo mencionábamos hace rato, al paso de los fluidos a conducir, manteniendo los flujos constantes y lo que le mencionaba en el cálculo, este dato es muy importante en el diseño de tuberías, es una propiedad fundamental para seleccionar el material. Facilidad de unión es un tema muy importante. Esa tubería se une por sistema de soldadura con el proceso de capilaridad y también hay por proceso de compresión. Permiten efectuar con rapidez y seguridad las uniones de tubería y aquí voy a resaltar un tema. El hecho de que una tubería se solde le da una resistencia mecánica extraordinaria, dándole una vida útil muy prolongada. El hacer una soldadura en la instalación de cobre y hacerla correcta es lo que le va a dar toda esa vida, le va a ayudar a prolongar la vida útil de la tubería mucho más de la que ya tiene en sí por el simple hecho de ser cobre, ¿no? El tema de la soldadura por capilaridad es muy importante utilizarla. Aquí hablamos sobre la resistencia mecánica contra presión interna, dado que como vieron trae una resistencia muy fuerte, muy grande, no tiene ningún problema por ese punto. Resiste la congelación, tiene ciertos siglos que puede soportar sin ningún problema. También puede soportar fuerzas externas, por ahí es donde entra la parte de la resistencia de la dureza que tiene la tubería. Y también un punto muy, muy importante, absorbe o tiene la capacidad de resistir vibraciones y fatigas, que es algo que hay que resaltarlo. Hay veces que luego eligen otras tuberías por pensar que el tubo de cobre se puede fragilizar o fracturar. Ese es un dato incorrecto, porque el tubo de cobre tiene una capacidad muy grande y muy fuerte de soportar vibraciones mecánicas y cargas de fatiga. ¿Sabe? Eso es un tema también hay que resaltarlo. Alta resistencia a la corrosión por corrosión externa del subsuelo y corrosión interna. Esas propiedades las tiene muy dominadas el tubo de cobre, puede soportarlas sin ningún problema y es por eso que tiene una vida útil muy prolongada. Capacidad de flujo, bueno, como lo vimos hace rato, te da una muy buena fluidez del flujo que estás exportando, sea agua, gas, que tiene un excelente comportamiento con ellos. La flexibilidad, que es lo que les comentaba, puede soportar vibraciones, puede ser movido, puede haber cargas sobre él y puede absorber esa energía sin ningún problema. Conexiones y accesorios, hay una gama muy grande, sean soldables, sean roscables. Tienes una gama muy grande para poder hacer instalaciones de agua y de gas y de aire acondicionado con cobre. Tienes todo un abanico de posibilidades para hacer instalaciones. Métodos y costos de instalación. Bueno, aquí es un tema muy importante porque el hecho de ocupar la soldadura, lo que requieres es meramente un tanque de gas butano para poder hacer la combustión de soldadura, sea de plata o sea de estaño, y es donde abarata mucho porque esos costos no son muy elevados. Estas instalaciones, este sistema de soldadura es rápido de hacer, es muy eficiente y con los pocos minutos que te llevas a hacer una soldadura en una conexión, está asegurando una resistencia muy prolongada. Es por eso que en el uso de cobre es un costo-beneficio de tal manera que cuando tú ocupas cobre en instalaciones, sea agua, gas, aire acondicionado, estás haciendo una inversión. ¿Por qué? Porque vas a tener una vida útil prolongada, libre de mantenimiento o mantenimiento muy mínimo, y estás asegurando una resistencia mecánica a todas las condiciones que tú quieras ponerle. Y es un punto importante. En el costo de la instalación y método, eso ya hay que reforzarlo y hay que mencionarlo, porque son factores indispensables, ¿no? Cuando tú instalas tuberías con cobre, estás haciendo una inversión de por vida en instalación hidráulica, en gas y aire acondicionado y las aplicaciones que quieras
ponerle hasta aplicaciones hospitalarias. Son instalaciones que van a durar años y años y años sin ningún problema. Condiciones de servicio y requisitos locales. Bueno, este tema viene también regulado por la CTMB 88. En México, para la tubería de cobre nos pide la NMXW 018 porque viene referenciada en normas nacionales, las NOM. Y bueno, se está cumpliendo con las condiciones para utilizarlo en casa, en edificaciones, cumple con las características para ser utilizado en hospitales y más temas, ¿no? Factores de selección también está la resistencia mecánica contra la resistencia a la ruptura, es muy alta la resistencia que traemos, o que trae el cobre, perdón. Alta resistencia en los acoplamientos sin fugas, coeficiente de seguridad de 40-70, cualidades no corrosivas, no permite la debilitación de paredes del material. Y el tema de resistencia a la ruptura, quiero mencionarlo aquí rápidamente, porque luego ha habido una leyenda, por llamarlo así, de que el tubo de cobre se rompe. Ese es un mito muy fuerte y muy erróneo, porque para romper un tubo de cobre deberías de tener una fuerza muy importante y en ningún sistema hidráulico podrías tener una presión para llegar a hacer tal efecto. Nada más quería mencionarlo así rápidamente. También tiene resistencia al congelamiento, la capacidad de alargamiento de un 25 a un 40%, y esto le da la capacidad de resistir la fuerza de la expansión del agua al congelarse. Y es un tema importante. Este dato es fundamental. Esta capacidad le da esa vida útil al cobre, por eso lo puedes ocupar con toda confianza. Resiste a continuas extremas congelaciones sin lograr su destrucción, y esto está validado por laboratorios y pruebas específicas en campo. Tienes la certeza de que cuando ocupas cobre tienes esa vida útil tan grande. Fuerzas externas, propiedades de alargamiento, resistencia a la ruptura, resistencia por apoyos desiguales, resistencia a los asentamientos en el suelo, resistencia a la expansión y contracción y vibración, son propiedades que tiene el cobre. Resistencia a la corrosión, como lo mencionamos hace rato, es corrosión externa del subsuelo. El potencial es negativo con respecto al hidrógeno de acuerdo a la teoría electroquímica. Por consecuencia, el cobre es el que tiene la menor tendencia a la corrosión inicial, es por eso que tiene tanta capacidad de resistir tanto. Resistencia a la corrosión por tipo de suelo, alcalino, fangoso o arenoso. Tendencia a la corrosión o picadura como los materiales ferrosos. No tiene esa tendencia, puesto que no es ferroso, no se corroe tan rápidamente. Resistencia a la corrosión externa por cenizas, resistencia al ácido sulfúrico producido por las cenizas en contacto con la humedad. Y bueno, obviamente esta tubería, la tubería de cobre puede resistir estas condiciones sin ningún problema. Capacidad de flujo, resistencia menor al flujo de la corriente en su diámetro interior, efectivo común debido a su proceso de fabricación de estirado, hace que sus paredes sean lisas, y esto repercute en que tengas una menor pérdida de flujo debido a la fricción. Y eso lo reitero, para cálculo de instalaciones hidráulicas y dimensionamiento de tuberías, es un dato muy importante que cualquier ingeniero de instalaciones o cualquier persona que haga el cálculo de instalaciones va a buscar este parámetro, y el cobre da esa confianza. Flexibilidad. Tiene la capacidad de ductilidad que lo hace, esa ductilidad lo hace flexible y fácil de doblar en radios pequeños, absorbe expansiones y contracciones del subsuelo, y eso lo recalco nuevamente, porque luego eligen otras tuberías pensando que el cobre va a fallar, y no, el cobre puede absorber expansiones y contracciones del suelo. Y también los tramos de fabricación largos de hasta 18.3 metros, evitando uso de conexiones, es también una certeza importante. Voy a hacer un dato también importante. Cuando tú compras tubo de cobre, estás considerando que tienes 6.10 metros, y otras tuberías tienen 4 y longitudes menores. Y también te pega ya al hacer la cuantificación de materiales, el hecho de que con un tramo de cobre puedes abarcar mayor longitud que con otras tuberías. Para ir concluyendo esta presentación, vamos a hacer lo siguiente. La tubería de cobre de tipo se clasifica en 3 tipos, M, L y K. Cada uno tiene su aplicación. M hidráulica, L está muy fuerte en gas, y K, bueno, son aplicaciones industriales. En sus presentaciones rígida o flexible para L, y todas las tuberías propician o proporcionan eficiencia energética, eficiencia económica, eficiencia en la instalación, seguridad, que es un factor que los fabricantes de cobre tienen muy importante y muy presente. La seguridad ya es un tema que cuando haces una edificación, sea de agua o gas, tienes que tener presente que debes darle prioridad a la seguridad.
Es ecológica, 100%, puede ser reciclable, es amigable con el medio ambiente. Lo reitero aquí, puede ser utilizado para certificaciones tipo LEED, amigables con el medio ambiente o para ese tipo de proyectos. Es antimicrobiano, das una certeza al usuario del tubo de cobre de una manera impresionante y brinda un costo-beneficio extremadamente alto. El uso del cobre, vas a tener una vida útil prolongada, vas a tener tema antimicrobiano en tu tubería, vas a tener resistencia mecánica de diferentes condiciones. Es un material, al usar tubería de cobre, tienes la certeza de que estás ocupando uno de los mejores materiales para la edificación. Y bueno, con esto concluyo la presentación. Agradezco el tiempo dedicado para escuchar esta presentación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Ahí están los datos de contacto para quien guste enviarle alguna información o solicitársela. Igualmente están los datos de Procobre. Pueden visitar nuestra página www.procobre.org. Vamos a entrar en la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo, pueden enviarnos sus comentarios o sus dudas a través del panel de control en el comando que dice preguntas. Pueden darle clic, redactar la información y darle clic en enviar para que las vayamos leyendo. A continuación, le cedo la palabra al ingeniero Javier Sánchez Pavón. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Ingeniero Aarón, muchas gracias por su participación muy valiosa. Eh, Le voy a leer una pregunta que tenemos ya en línea del señor Luis Ángel Sánchez y nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tubo rígido y flexible? Ok, la tubería entre el uso del tubo rígido y flexible, sobre todo es el temple de fabricación. Uno le permite a la tubería rígida tener esa resistencia mecánica tan alta y el otro temple que es bajo condiciones de, vas controlando la temperatura de su fabricación, es lo que te permite la fabricación de tubería flexible. La tubería flexible tiene tiene una mayor longitud, su tubería, y tiene mucho mayor flexibilidad que la tubería rígida. Esa es la gran diferencia sobre todo. La flexibilidad que tienen unos, el tubo rígido puede ser doblado, pero no resiste tanto ese doblez como la tubería flexible. En sí sería la gran diferenciación. Soporta mayor doblez el flexible que el rígido, meramente. Muchas gracias. El señor Alejandro Gutiérrez nos pregunta, si mis tubos cumplen con las normas nacionales, ¿también estoy cumpliendo con las internacionales? Así es, de hecho, el hecho de que cumplamos con las normas nacionales, como están trazadas bajo normas internacionales, por ende estarías cumpliendo con normas internacionales sin ningún problema. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta más del señor Miguel Pérez. Para decidir qué tipo de tubería utilizar, necesariamente requiero saber las características de acuerdo al tipo de tubería. Así es muy importante porque, como lo mencionábamos en la presentación, si es una instalación hidráulica, tendrías que ver las presiones que vas a ocupar, las temperaturas que vas a operar, y en ese caso, si es para hidráulica, tendrías que ser exclusivamente tipo M. Ya si fuera una presión más alta, tendrías que brincar a la tipo L. Si es una instalación de aprovechamiento de gas LP o natural, tendría que ser tubería tipo L bajo normatividad. Y si es una condición ya industrial, gases medicinales, aire comprimido o temas más importantes, te tendrías que ir a la tubería tipo K. Es muy importante saber qué características de fluido vas a tener, qué presiones y qué temperaturas son los parámetros a, a visualizar para la sección de la tubería de cobre. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta del señor Guillermo Domínguez eh, y nos pregunta qué tantos grados pueden ser el doble en tubería rígida. ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? El doblez, ¿de cuántos grados puede ser el doblez en la tubería rígida? En la tubería rígida. De hecho, teóricamente puede ser hasta 90 grados el doblez, pero de hecho hay un equipo especial para el cual lo debes de hacer y respetando los tiempos de doblez, porque si lo haces muy abruptamente, sí puede llegar a fracturar la tubería. De 45 a 90 grados. Gracias, ingeniero. Sí. Eh,
Tenemos otra pregunta más del señor Pedro Valencia y nos Sí. pregunta, ¿depende del tratamiento para que un tubo de cobre me sirva para uso hidráulico, doméstico o uso marítimo? Sí, porque, por ejemplo, para uso marítimo estamos hablando de una tubería cuproníquel y tiene ya un tratamiento más especializado para soportar las condiciones. Para tipo gas o hidráulico tiene otra aplicación y otro tratamiento que se le hace a la tubería y sí es importante saberlo. Depende de qué tratamiento y sobre todo depende de qué aplicación quiere darle al tubo de cobre para seleccionar el tubo a utilizar. Es muy importante saber que, primero, que, para qué lo va a ocupar, para saber qué tipo de tubería va a seleccionar. Ujú. Gracias, ingeniero. Sí. No sé si tengamos algunas otras preguntas por parte del auditorio. No, ingeniero, Del... hasta el momento son todas. No sé si quiera hacer algún comentario adicional el ingeniero Galván para cerrar la sesión. Bueno, sería que, nada más recordando esto, ¿no? A todos los que nos estén escuchando ahorita, es que cuando seleccionas o ocupas tubo de cobre, sea la aplicación que lo vayas a ocupar, estás asegurando una instalación que tenga una vida útil muy prolongada y reforzando la idea de que cuando ocupas tubo de cobre es un costo-beneficio demasiado alto. O sea, vas a hacer un costo con un beneficio que sobresale o sobrepasa el costo que hayas utilizado. Tendrá la confianza de que tienes uno de los mejores materiales en tus instalaciones. Con eso Perfecto. sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero Sánchez. Les Muchas gracias. recordamos que en un par de días recibirán información en su correo electrónico con las ligas para descargar el video de la presentación, el documento en PDF, el que nos presentaron en este momento, y el resumen ejecutivo de la sesión. Que tengan todos muy buen día y muchas gracias por su atención. Gracias.